Pues nos encontramos con Paquito. Paquito, a ver, cuéntanos qué es lo que está pasando con respecto a Paquita, la del barrio, porque vimos, pues la verdad, una publicación donde nos deja pues muy alarmados. ¿Qué es lo que está pasando realmente con cuestión económica y endeudamientos? A ver qué está pasando. Sí, mi querido Marquito. Bueno, sí, por ahí dimos una nota, dimos a conocer una nota de una famosa deuda que tenía Paquita desde hace ya muchísimos años, de allá de por el 2005, 2006, cuando tuvo el problema de Hacienda. A ella le hicieron un préstamo o digamos un anticipo a favor de a cuenta de regalías en su anterior compañía disquera, que fue la compañía Musart. Y bueno, pues este préstamo que fue cuantioso y a Paquita le ayudó mucho en su momento, pues ahí se ha ido descontando. Hoy por hoy existe un adeudo. Una de las preocupaciones de sus deudos, de sus hijos, fue decirme, oye Paquito, ¿y qué va a pasar con esa deuda? ¿No? O sea, sí tenía como la preocupación de decir, ¿la tenemos que pagar o corremos riesgo de algo? Pero yo ya había negociado con la disquera incluso que toda la deuda que hubiera se cobrara del catálogo. Ahora ya no es Musar. Musar vendió los derechos a una compañía americana que es Concord Music. Y bueno, pues el lazo con ellos ha sido muy de la mano. Y bueno, pues el acuerdo, lo último que yo logré negociar a bien de Paquita, que el nuevo disco que se hiciera, ese nuevo disco sí se pagara la regalía, que no se lo descontaran a esta famosa deuda que hay, y que la deuda se siguiera cobrando del catálogo que tenía Paquita grabado, ¿no? Entonces, se había acertado, íbamos caminando bien, desafortunadamente pues pasa lo de la muerte de Paquita y se quedó esto en el aire. Cuando yo retomo nuevamente con ellos comunicación para informarles que Paquita había grabado de forma personal, teníamos 6 temas inéditos, les dije que pues era muy bueno, muy bueno sacarlo y negociarlo, ¿no? O sea, negociar el llegar a un acuerdo y que se hiciera todo esto, ¿no? Y que quedar el acuerdo como se había hecho, que ese disco que se generara, en este caso ya no fuera, pues ya no, ya Paquita al no estar, que fuera sus deudos, ¿no? Que son sus hijos. Aquí el tema que tuvimos o que existe es que Paquita no heredó el legado musical. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Si los hermanos están de acuerdo, que en este momento están de acuerdo, no hay ninguna controversia, es que pasaría a ser, el legado musical pasarían a ser ellos tres los beneficiarios del legado musical. Pero como se está llevando la sucesión testamentaria y aún no concluye, pues la disquera tiene que estar seguro de que ya se dictaminó. Ahorita está la investigación que no hay otro testamento, que no se, que Paquita no haya dejado en verdad el legado musical a alguien más. Sabemos que no lo hay, sabemos que no lo existe, pero Paquita nunca había hecho un testamento y fue muy duro que lo aceptara hacer, ¿no? Y lo hizo en agosto del año pasado, porque siempre no quería y se rehusaba y no quería. Esto estamos seguros que fue el único testamento que hizo. Y bueno, pues netamente llevar a cabo el protocolo para que la disquera reconozca a sus hijos como sus legítimos herederos de su catálogo musical y de ahí pues entablaría una nueva negociación que era lo que ya se había hablado en su momento. Oye, pero le falta mucho, por ejemplo, esa deuda que adquirió para poder pagarle a Hacienda en el 2006. Todavía le falta mucho, fueron muchísimos millones de pesos. Mira, ahora no sabemos, yo intenté que nos dieran el saldo. Y pues es lo mismo, ¿no? Si tú vas al banco y dices, oye, mi hermano se murió, pero quiero que me digas cuánto tiene mi hermano, te dicen, hasta que no me traiga un documento que usted es el beneficiario, pues yo no le puedo dar esa información. Entonces, no lo sabemos. Hemos pedido nosotros el estado de cuenta para ver cómo va la deuda actual. Y bueno, también consideramos o creemos que en estos meses que muere Paquita, que se disparan las ventas en Spotify y en todas estas plataformas, pues yo creo que sí se alcanzó a generar una buena cantidad de dinero y yo creo que considerablemente debe haber bajado la deuda, ¿no? Pero pues ya lo veremos, ya nos darán el informe y bueno, hasta que se compruebe que ellos son los legítimos deudos y herederos de este legado musical, iremos avanzando. Entonces van a tener que emprender otro proceso legal para que ellos, para que sean reconocidos como herederos del legado musical o no. No, fíjate que no. Ya checó el departamento legal de la disquera y solamente con que concluya la sucesión intestamentaria,
Con eso ellos se quedan conformes que firmen los 3 hijos y pasa a ser de ellos sin ningún problema. Pero entonces, ahorita, por ejemplo, de lo que estaba, lo que venía recibiendo, de lo que se venía generando producto de las regalías de la explotación de la obra de Paquita, de ahí esta disquera Concord se venía cobrando mes con mes una cantidad y el resto se lo entregaba a Paquito, ¿cómo estaba? No, se lo cobraba íntegro. Además, pues aquí las personas que generan mucho es el compositor. Los Exacto, cantautores son los que generan mínimo. solo de dinero sí, en regalías. Paquita no era compositora, ella solamente era intérprete. Entonces, realmente considero yo también, y nos queda muy claro, el público de Paquita no era un público tan fuerte de comprar tantos discos, no era esta figura que, ay, todos quisieran el disco de Paquita. Estábamos un poquito limitados porque, pues, si tú tienes a tu abuelita y le gusta Paquita, la abuelita no le haya ya muchas veces a esta tecnología, ¿no? Entonces, las ventas de Paquita siempre han sido lentas, ¿no? Siempre, digo, antes en la época de los discos, pues iban yo me acuerdo, llevábamos a los shows, vendían los discos y se vendían un chorro de discos, ¿no? En su lugar y en los bailes, todo el mundo vendía. Pero sí, Paquita ya después se fue haciendo una artista que no era tan vendedora de discos, ¿no? Entendiéndolo así por su público. Sí, porque hay otro sector y la verdad muchas señoras pues no van a poder descargar música No, tan fácil como no, algunos, ¿no? Como los nuevos públicos, ¿no? sí, exactamente. Entonces, te digo, siempre la venta de Paquita era como lenta, 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 lenta. Y a veces nos pasaba, que era muy curioso, yo veía, vamos a suponer, se sacaba un disco de Paquita y generaba, lo voy a hablar en ejemplo, ¿no? No voy a hablar con Ujú. cifras que no Es puedo tener. hipotético. Ajá. Sí. Un disco de Paquita de 10 de 10 temas generaba 10 pesos de regalías. Pero ella grababa un tema con Yuri y entonces, ¡boom!, se nos disparaba. Un tema nos daba 300 pesos cuando el disco completo de Paquita nos daba 10. Entonces las colaboraciones a veces eran las que nos disparaban más ganancia que un disco entero de Paquita, ¿no? Entonces desde ahí yo veía el medidor y decía, no, estamos ahí como desbalanceados. Claro. Oye, y entonces ahí, por ejemplo, hay disposición, no hay ninguna diferencia entre Concord y cuando llegue el momento de reconocer a los herederos. O sea, no hay hasta ahorita ningún problema. De ninguna manera. Desde el segundo día que murió Paquita y que nos dieron el pésame, yo les hice saber, porque ni ellos lo sabían, ¿no? Que Paquita tenía grabados esos 6 temas, que se tenían que explotar, o sea, dije, porque es algo inédito que dejó Paquita y hoy es un tesoro, ¿no? Entonces yo hubiera querido que se sacara inmediato, ¿no? Porque era en el momento en que se hablaba de todo este pérdida de Paquita, o me hubiera gustado que se hubiera salido el 2 de abril, que era su cumpleaños de Paquita, o me hubiera gustado que se hiciera el 10 de mayo, Día de las Madres, pero desgraciadamente nos hemos ido así con los meses, porque igual ellos no pueden, te digo, no pudieran sacar esos temas pensando en que hubiera un heredero de ese legado musical y que los pudiera demandar. Entonces tienen que estar bien seguros para que esos temas salgan y ya poderse negociar y firmar un nuevo acuerdo con los deudos. Pero esos temas son del mismo compositor que siempre le compuso a Paquita. Exacto, sí, y ese básicamente todos los temas son de él y bueno, pues lo que compete a él, él tendrá que negociar con la disquera. Muchas veces gana más el compositor que el intérprete. ¿El intérprete en qué gana? En los shows, ¿no? Exacto. Entonces, realmente el que genera más es el compositor. Y hay muchos artistas que lo que hacen es que, por lo mismo que hoy estamos desbalanceados, le dicen al compositor, ok, sí te grabo, pero vamos en el tema de composición 50 y 50. O muchos de ellos tienen su editor y dicen, yo lo quiero manejar en mi editor y me vas a dar el 50% o el 70-30. Y muchas veces ahí el intérprete ahorca un poquito al compositor, ¿no? Y a lo largo de la etapa de Paquita ella nunca lo hizo así, fíjate, ella siempre fue muy transparente, ¿no? Ella grababa y del compositor era para el compositor y ella lo que interpretaba pues era para ella. Entonces, por ejemplo, esas grandes figuras muchas veces ya condicionan al mismo compositor. Bueno, te lo grabo, Claro, pero me voy con más porcentaje. sí, hay muchos casos que sí, te dicen yo quiero el 70 y tú el 30. Y ¿Cómo? un compositor que está deseoso de que lo graben, porque pues también no va a tener el mismo impacto, vamos a suponer Pepe Aguilar, a que le digas Juanita Pérez lo va a grabar, ¿no?
claro. Entonces, sí hay, y la mayoría de los artistas tienen sus editoras, ¿no? Los Tigres del Norte, el mismo caso Yo Creo Pepe, todos tienen sus editoras y ellos se encargan de generar los pagos, ¿no? Y Para ya la gente que no conoce este rubro, ¿qué son sus editoras? ¿Qué las función? editoras es una empresa que se encarga de recabar las regalías. Esa es la empresa que se encarga, la oficina que se encarga de recabar. Ponen expertos en la materia y son los que andan cobrando todo. ¿Ve? Digo, te metes ya a las listas de charts y todo y tú ves, vamos a suponer, la que buena, pues la que buena hizo tantas tocadas, ok, le tenemos que gestionar ese pago a la que buena. Entonces tú empiezas a recabar todo. Tú eres el encargado para que no haya una mala interpretación, ¿no? Esa es una editora. Y hay muchas editoras que tú también vas y firmas, ¿no? Hay muchas editoras que tú como intérprete, vaya, más bien como cantautor, ¿no? Puede ser, te dicen, yo te doy un anticipo de $1 millón a cuenta de regalías y yo voy a explotar, yo voy a ser el encargado de cobrar tu tema y yo quiero del porcentaje un 20%, ¿no? Súper bien. Y ya si te tienen, y esa es la modalidad en el medio, ¿no? Esa recabación, por ejemplo, de que hablas de dinero, ¿no pasa primero por la SACM y de la SACM pasan las editoras o no, o es directo? No, pasa de la SACEM a las editoras también. Y además las editoras empiezan a buscar ejecución pública, que si alguien en un comercial va a usar la canción, empiezan a buscar qué editora es, vamos a suponer. No, pues X, Marisol Music, ok, vamos a negociar con Marisol Music antes de que uses, ¿no? Para un comercial. Entonces ya hablan con Marisol Music, oye, quiero tocar la rata de dos patas, ok, te voy a cobrar tanto por el uso, ¿cuánto tiempo lo vas a usar? No, pues un mes, ok, pues es tanto. Entonces se negocia y muchas veces te digo, en esas renegociaciones se llega a generar mucho más, pero eso es para el intérprete, para el autor, perdón, no para el intérprete. Sigue muy castigado el intérprete en ese aspecto. Por eso José José tampoco logró recabar en tantos años de fallecido, pues una cantidad importante de dinero, ¿no? No, y los cantautores, olvídate, se mueren y sí les dejan a sus deudos un Juan Gabriel y que todos sus temas son tocados mundialmente, o José Alfredo Jiménez, les dejan ese legado musical y olvídate, o sea, no dejan de generar, sí, realmente es una gran herencia lo que les pueden dejar musicalmente en ese legado a los deudos, ¿no? Más Claro. que cualquier propiedad, más que cualquier cosa, olvídate, se genera muchísimo dinero. Oye, Paquito, y ahorita, por ejemplo, entonces no hay disputas, ni problemas, ni diferencias en la familia de Paquita, ¿o sí? En lo absoluto, todos están muy bien, ya incluso se repartieron ya sus bienes que a cada quien se les dejó, y están en un muy buen acuerdo, solamente esperando a que ya se termine la sucesión testamentaria y ya cada quien se haga, ahora sí que tenga la titularidad formal legal. Mientras tanto, ellos ya tienen sus inmuebles que Paquita designó y ellos ya se hacen cargo de pagar luces prediales y todo, ¿no? O sea, cada quien ya hubo tan buen acuerdo entre ellos que inmediatamente cada quien tomó posesión de lo que se les dejó, sin ningún dolo ni nada. Casa Paquita entonces va a estar funcionando, ya no se va a abrir, se va a abrir, ¿se tiene algún proyecto para Casa Paquita? Pues por el momento no existe ninguno. Y ahí, por muchos años, cuando permaneció abierto, y Casa Paquita se abría, estaba Paquita y eran colas y filas y dábamos 3, 4 shows y cuando pasaba la gente y no estaba Paquita, no era negocio. Entonces, Mm. sí se tendrá que pensar mucho en su momento qué es lo que va a hacer de Casa Paquita, o a lo mejor tomar otro giro, a lo mejor alquilarse para eventos, porque pues en ese momento, ¿quién iba al barrio? La gente que iba a ver a Paquita. Exacto. Alguien que quiere ir al barrio ahora, yo lo dudo, ¿no? Y la gente de ahí pues están acostumbrados al comercio local popular, entonces mmm, ya se tendrá que ver ahí, ya será decisión del deudo, Claro. qué es lo que Oye, quiera hacer. ¿y Viola Dorantes quedó con algo, no quedó con nada? No, ella no estaba incluida en el testamento, fíjate. Nada más fueron sus hijos y 2 nietos y nada más. Claro. ¿Y ella a qué se está dedicando? ¿Dónde vive ella, Viola? Ella vive en Toluca, vive en el Estado de México y pues de pronto le salen trabajitos y bueno, pues ahí cada quien ya tomó su camino, ¿no? Claro. Anteriormente, los últimos años estuvieron muy pegadas con Paquita hasta su muerte. Y bueno, pues ahora tristemente ya no tiene ni a qué venir, ¿no? Pues ya no está Paquita. En su momento pasaban mucho tiempo con Paquita, le hacían compañía y era muy grato. Ahora pues es triste que, vamos a hablar, en el caso de Casa Paquita,
su hijo que le heredó vive en Guanajuato, él ni siquiera vive aquí. Entonces Casa Paquita está cerrado, ni siquiera hay nadie que diga voy a ver a mi sobrino, ¿no? No, está cerrado, ya no hay nadie, ¿no? Sus otros hijos viven en Veracruz. ¿Quién va a venir a ver ahora a Paquita si ya no hay nadie, ¿no? Entonces cada quien tiene a donde vive, en el estado donde vive, pues tiene su vida hecha y bueno, pareciera mentira, pero a veces una persona es la que te une a cierto lugar. Claro. Y para concluir, tú entonces sí, ya totalmente retirado, Paquito, o más bien vas a tomar tu tiempo y vas a retomar lo que tanto has hecho durante tantos años. Pues mira, la otra vez que tuvimos ahí, yo tuve el gusto de saludarte ahí en Fórmula, que fui con la imitadora de Paquita, que de Sí. hecho va a estar ahora, va a entrar a Lagunilla, mi barrio, la logré ahí ¿Cuándo acomodar. entra? Entra para fin de mes y va a ser una especie de homenaje para Paquita y bueno, pues eso ya lo tenemos apalabrado y ya no lo logramos con Paquita. Entonces, pues imagínate, Lagunilla, mi barrio, y que estuviera Paquita, la del barrio, era muy... Paquita tuvo que haber estado ahí. Desafortunadamente la salud y los tiempos no nos los dio, pero bueno, ahora vamos a llevar a Norita que hace la mejor interpretación de Paquita a Lagunilla, mi barrio, y va a ser una especie de homenaje. ¿Será a finales de este mes o a principios de... Finales de junio, Ah, finales de junio. Bueno, ah, ya mayo se acabó, finales de junio. Y entonces te decía, ¿no? O sea, que fui con ella a hacer promoción y encontrarme grandes amigos como tú y que salieran y me dijeran y digo, híjole, este es mi mundo, ¿no? Todavía me cuesta trabajo decir, a lo mejor está muy reciente, pero en un año que ya Paquito ya quién que fue de él, ¿no? Entonces sí, eso sí es lo único que me mueve, ¿no? Un poquito a tratar de estar en algo, a lo mejor no tan adentrado, pero pues algo que puede estar ahí muy presente, ¿no? Que no salirme completamente del medio. no, no, pues no. Y con toda la experiencia que tienes, Paquito, es para que la explotes y ayudes a otras carreras, que hay mucha gente que sí lo necesita. Y gente Muchas, honesta como tú, aparte. gracias, Porque hay gracias, muchos gracias. buitres en este medio, entonces se necesita gente trabajadora, disciplinada y honesta como tú, Paquito. Pues muchas gracias, Marquito. Pues me siento muy afortunado que yo fui el único representante de Paquita, ¿no? De principio a fin. Entonces, eso a mí hoy por hoy me hace sentirme muy afortunado, ¿no? Que terminamos hasta el final. Paquita por muchos años me decía, es que necesito que me firmes un papel porque tú un día te vas a enojar conmigo y me vas a demandar. Y yo le decía, me siento tan seguro de mí que yo no la voy a demandar. No, eso dices, pero un día te vas a enojar y a lo mejor me demandas. No. Y eso pude haber hecho incluso con sus hijos, ¿no? Demandarlos y decir, pues a mí me pagan una indemnización. Dije, tan lo prometí que jamás lo iba a hacer, que si en vida no lo hice, mucho menos ahora que no hay para qué tener una disputa, ¿no? Me siento más a gusto y más feliz conmigo mismo y con la frente en alto y me siento muy afortunado que sus hijos de Paquita me sigan recibiendo, ¿no? Y que hay muy buena comunicación. Eso habla de tu honorabilidad, querido Paquito, tus principios. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Pues te agradezco en el alma, Paquito. Gracias por todo y pues nos vemos a finales también de mes ahí, del mes de junio en Lagunilla, mi barrio, para poder disfrutar de Morita. Ahí nos vemos, mi querido Marquito, y muchas gracias como siempre, sobre todo por tu amistad Hasta y tu pronto. profesionalismo. Gracias, Paquito. Hasta pronto. Gracias, Marquito. Bonita Bye. noche. Hasta pronto. Bye.